Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Llave y comencemos el semanario con la situación de orden público que está viviendo el país, por favor. Colombia está otra vez en guerra. Y una mucho peor a la que vivimos hace 30 años, porque esta se pudo haber evitado. Pero en este gobierno negociaron lo innegociable, la seguridad. Hay que fortalecer a nuestros militares y policías que hoy están abandonados. Necesitamos enfrentar a las pandillas que se apoderan de los barrios y a la extorsión que afecta a todos los negocios. Hoy los bandidos hacen lo que quieren y los ciudadanos están indefensos. Si superamos la violencia antes, podemos hacerlo de nuevo. Superaremos esta oscuridad. Se puede. Volvamos a creer. La situación de orden público, descontrolado en todo el país. El gobierno sigue insistiendo en que para conseguir la paz hay que negociar, entre comillas, con toda clase de organizaciones. Suscita pues unas reflexiones. Primero, aquí desapareció el delito político. Aquí se negociaba con grupos armados que tenían un objetivo político, algo que negociar. Pero cuando las FARC se incorporaron o se involucraron en el narcotráfico y el M-19 en el secuestro, la situación es diferente. Hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué vamos a negociar? Organizaciones puramente criminales, que lo único que buscan es que el Estado los deje adelantar sus actividades delincuenciales, básicamente el narcotráfico y la trata de personas. Debemos decir la verdad al país. ¿Cuál negociación? El país ha tenido decenas de leyes de amnistía y de indulto y sin embargo la situación sigue igual. Aquí, con el tema de la paz, es importante conseguir la paz, pero no a cualquier precio. Y muchísimo menos cuando el precio de eso es este desorden, que ese sí está poniendo en riesgo unas elecciones libres. Esa paz total no es más que una estrategia política de cara a las elecciones del 2026. Me temo mucho que en buena parte del territorio nacional, donde operan estas estructuras criminales, no vamos a tener garantías para ir a unas elecciones libres. El presidente Petro dice que desconfía de las elecciones del próximo año. Es el nuevo cuento con el que salió Gustavo Petro, pero es un cuento peligroso, es un cuento al que todos tenemos que pararle bolas, que está avalado por su jefe de gabinete, el señor Alfredo Sade, que también salió a decir absolutamente lo mismo. Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos todos aquí es ¿por qué Petro sí confía en el sistema electoral venezolano, que se robó las elecciones el año pasado, que le robó las elecciones a la oposición, pero no confía en el sistema electoral que lo hizo elegir concejal, representante de la Cámara, senador, alcalde de Bogotá y presidente de la República? Y la explicación es muy sencilla. Petro sabe que perdió las elecciones. Petro sabe que su gobierno no le ha dado ningún resultado al país, que solo ha traído dolores de cabeza, que solo ha traído crisis. Petro sabe que no cumplió sus promesas a los jóvenes, que no le cumplió sus promesas a la gente. Petro sabe que la paz total es un absoluto fiasco y fracaso, que no tiene ningún motivo para que los colombianos siquiera vuelvan a confiar en un proyecto político absolutamente fracasado, un proyecto político que ha arrodillado al país frente a la delincuencia, el narcotráfico, pero también la inoperancia estatal. Petro sabe que no tiene nada que mostrar, que no tiene ningún resultado que dar, que lo único que tiene es labia, discurso y charlatanería, que su gobierno no tiene ninguna estructura real, que ni siquiera la gente que está al lado de él confía en un proyecto político absolutamente fracasado. Y es por eso que saca esta frase: no confío en la transparencia del sistema electoral, porque quiere dejar un tufillo de que si él pierde las elecciones, entonces es porque se la robaron. Y quiere comenzar a abrir el camino, y aquí hay que hacer una advertencia, para aplazar unas elecciones, para meterle la mano de forma irrestricta e irregular a una elección que él sabe que perdió. Así que nosotros, los que defendemos la democracia, nosotros, los que defendemos las instituciones, nosotros, los que defendemos el país, tenemos que estar atentos. Allá, usted en su casa, usted con su familia, usted con sus amigos, abra los ojos, participe en política, esté pendiente de eso, no se desconecte de lo que está pasando en el país. Colombia hoy está en un límite muy fino, en la cuerda floja. Gustavo Petro sabe que está débil, que perder las elecciones, que no tiene cómo dar la pelea electoral, y por eso su objetivo ahora es atacar la registraduría, es atacar las instituciones. Si permitimos que Petro se quede, si permitimos que Petro le meta la mano como tal a las elecciones, pues difícilmente podremos recuperar nuestro país. Fue elegido congresista, alcalde de Bogotá y presidente con la empresa Thomas Gregg. Ahora cuestiona la idoneidad de esta compañía y yo me pregunto, ¿será que está admitiendo que sus propias elecciones fueron irregulares? ¿O está sembrando dudas para desconocer los resultados del 2026 porque va a perder? Ojo, este es un mensaje para Gustavo Petro.
Colombia no es ni Venezuela ni Cuba. En Colombia hay democracia con dificultades, sí, pero usted sale del poder, usted no se queda, no le vamos a permitir que se quede. Hoy desde la ciudad de Bucaramanga le hago un llamado a todas las campañas presidenciales y congresionales. Ahora resulta que el presidente Petro desconfía del sistema electoral, pero se le olvida que es el mismo sistema que lo eligió como concejal, representante, alcalde, senador y presidente de la República. Ahora de repente ya no le sirve este sistema electoral. ¿Y saben por qué? Porque sabe que no puede controlarlo y entonces busca deslegitimarlo. Esto no es un pronunciamiento aislado. Todo hace parte de su estrategia para quedarse en el poder, para correr la cerca. Primero, desacredita las instituciones. Luego, promueve una constituyente. Y ahora quiere minar la confianza en las elecciones. Minar la confianza en un órgano autónomo, independiente, como es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Van 3 años de gobierno y el presidente Petro solo se ha concentrado en perpetuarse, en lugar de solucionar los problemas en seguridad, en salud, en energía y, por supuesto, la crisis fiscal. Y yo quiero dejar un mensaje claro. Colombia no se va a dejar. La democracia es más fuerte y no vamos a permitir que le tuerzan el pescuezo a la Constitución. Por eso hoy le hago un llamado a todas las campañas para que juntos hagamos un pronunciamiento, firmemos esta carta. Si debe haber un frente común, si debe haber unidad, es precisamente para alertar a la comunidad internacional, para prepararnos con herramientas antifraude, para rodear todos el sistema electoral y adelantarnos a cualquier planteamiento atípico. Y además quiero contarles que desde esta campaña vamos a poner al servicio de todas las demás campañas una herramienta tecnológica que nos permita proteger las elecciones. Seguramente dejando de invertir en publicidad, pero acá todos tenemos que unirnos para proteger la democracia. Nosotros necesitamos no solo una asamblea constituyente, sino que el presidente Petro se quede en los próximos 20 años como presidente de la República. ¿Qué es lo que está pasando con el ICETEX? Luego, lo que yo pienso hacer con el ICETEX es condonar la deuda y llevar el ICETEX hacia el crédito de estudios en el exterior. Después que le votaron. No. Más de 130.000 jóvenes se enfrentan a una difícil situación financiera debido al inesperado incremento en las cuotas de sus créditos con el ICETEX. El ajuste se produjo tras la suspensión del subsidio a las tasas de interés. Además de darle la espalda a los jóvenes en Colombia, les incumple, pero además los condena a una deuda eterna. Jóvenes que esperaban en 3, 4 años pagarla, ahora esta deuda se les alargó hasta 6 años para poder pagarla. En este documento de Excel enviado directamente desde ICETEX al concejal Julián Sastoque, se puede observar cómo un joven estudiante de medicina en la Universidad del Bosque pasó de pagar una cuota mensual de 2.800.000 pesos a 4.975.000 pesos cuando se suspendió el subsidio a su tasa de interés. El presidente Petro quiere que los policías y soldados de Colombia estudien física cuántica. He pedido en general a la fuerza pública que eleve el nivel de conocimientos de toda la base de la fuerza pública en términos de matemáticas, llegando a lo que se denominan matemáticas cuánticas. Pues me he puesto a estudiar algo de eso, que no es más sino cómo la materia se vuelve energía, cómo en realidad las cosas son una conjunción de materia que no es más que energía en diversos estados de condensación. Y eso se matematiza, y esas matemáticas desarrollan en su aplicación una serie de armas, de instrumentos, de cosas incluso para la agricultura, para la producción. Según el presidente Petro, los policías y soldados de Colombia deben estudiar física cuántica, pero los diplomáticos no necesitan estudiar ni saber nada. Yo ya le pedí a la canciller, no por Benedetti, porque ya no necesita eso, sino por el presidente, que le quite todos los requisitos para ser embajador y embajadora en Colombia, porque están usurpando o violando la norma constitucional que dice que el presidente es el jefe de las relaciones internacionales de Colombia. A partir de si sabe inglés o no sabe inglés. Tengo el caso del embajador de Suecia, que estudió en el Colegio San Carlos.
Nunca me han invitado ni a una conferencia en el Colegio San Carlos. El servicio diplomático colombiano no es uno de los servicios más profesionalizados que hay en América Latina. Desafortunadamente hemos tomado la decisión de convertir los puestos del servicio diplomático y particularmente las posiciones de embajadores como botines políticos y burocráticos en el pasado. Tanto así que los requisitos que tiene que cumplir un funcionario de carrera son mucho más altos y más exigentes que los requisitos que tiene que cumplir un embajador. Y el impacto a nivel internacional es grande porque estamos viviendo en un mundo tremendamente incierto y tremendamente difícil que exige altos niveles de preparación, que exige reflexión, que exige planeación y todo eso simplemente no es posible si no hay gente preparada en esos cargos. Los alegatos de conclusión del expresidente Álvaro Uribe en el juicio que se lleva en su contra. En sus alegatos finales, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a 3 episodios clave del proceso. En el episodio Cómbita, Uribe fue claro. 3 internos le informaron sobre visitas y presiones por parte del senador. ¿Y cómo no me va a llamar a mí la atención que me digan eso después de saber todo lo que decía el senador Cepeda contra mí? Es que a mí no me estaban hablando de un imposible. A mí me estaban hablando de algo que por lo menos llamaba toda mi atención por lo que ha dicho el senador Cepeda y por la campaña que había hecho el senador Cepeda contra mí para su llegada al Senado de la República. También solicitó investigar a Mercedes Arroyave, quien junto a Cepeda habría visitado a presos con ofrecimientos de beneficios para incriminarlo. Mercedes Arroyave, clave en todo este proceso, y no aparece. Ya se conocen en los medios de los abogados las disculpas que ella da para no aparecer. Por eso es muy importante que la Administración de Justicia investigue el tema y se le diga y la justicia sepa y el país lo conozca. Porque Mercedes Arroyave, que fue compañera de muchas de estas reuniones del senador Cepeda, porque Mercedes Arroyave dejó de aparecer en estos temas y no concurrió a la justicia. Uribe advirtió cómo Cepeda infundía miedo en la familia del testigo Monsalve. Pero ¿quién niega que el que le creaba pánico a la familia era quien hablaba con Juan Guillermo Monsalve, el senador Cepeda? Juan Guillermo Monsalve les dice, hay que salir, vamos a correr peligro por las declaraciones mías contra los Uribe al senador Cepeda. Entonces, nos van a llevar a Argentina, dijo Norsan Monsalve, y a los 15 días estará Juan Guillermo también en Argentina. Por favor, están probados todos esos beneficios. Concluyó que lo ocurrido en Cómbita demuestra un patrón de presión, ofrecimientos y manipulación de testigos. Queda claro que no se pidió mentir o callar. Queda claro que esas cartas que fueron manuscritas, yo pregunté por qué manuscritas y me dijeron por limitaciones de ellos en caligrafía, en ortografía, porque ellos pidieron, pero ahí se plasmó la verdad. El doctor Fabián me comunicó eso que yo pregunté. Cuando me dieron esas explicaciones dije, lo correcto es presentar toda la corte en su estado original, En el episodio de Vélez, Uribe reafirmó que nunca autorizó pagos ni buscó testigos falsos. Las pruebas que aporté frente a lo dicho frente a la señora fiscal, con una exclamación mía en contradicción con lo que ella puso aquí en la pantalla, proyectó, yo creo que ha quedado claro que yo nunca autoricé pagarle a testigos, ni mucho menos iba a dar dinero para pagarle a testigos. Y en el episodio de Wilser Molina, este acudió a Uribe tras conocer que presos estaban recibiendo ofertas de Cepeda para acusarlo. Queda claro, señora juez, que yo no tomé la iniciativa de ir a buscar a Wilser, ni a través de Leonardo, cómo me buscaron, cómo se conocieron ellos. Yo protesté por las referencias que hizo la fiscalía a Leonardo, por ser amigo mío, es mala persona. Un hombre de la región del suroeste de Antioquia, muy buena persona. ¿Por qué de entrada desacreditan a Wilser Molina? 3 episodios, presión a testigos, ofrecimientos y declaraciones manipuladas. Uribe no buscó favores ni compró testigos. Los hechos lo confirman. Uribe dice la verdad. Estos serían algunos de los primeros decretos del doctor Mauricio Cárdenas en caso de ser elegido como presidente de Colombia. He venido trabajando con mi equipo en los decretos que expediríamos el 7 de agosto del 2026 en caso de ganar la presidencia. Un primer decreto busca establecer el fracking responsable en Colombia. ¿Qué quiere decir esto?
adoptar las técnicas que nos permitan producir más petróleo y más gas para que Colombia deje de importar el gas que nos está costando tanto hoy en día. Segundo decreto, se revoca la suspensión de órdenes de captura a los cabecillas de los grupos armados organizados que hoy están negociando la paz total y se levantan todas las mesas de negociación de la paz total. Decreto número 3, se revocan todas las decisiones de ceses al fuego, se le da la orden a la fuerza pública de ocupar todo el territorio y se hace un traslado presupuestal para que pueda llevar a cabo esa misión. Decreto número 4. Se eliminan las partidas presupuestales por medio de las cuales se está contratando el empleo militante, las órdenes de prestación de servicios, que son las órdenes con las cuales el gobierno de Gustavo Petro busca comprometer electoralmente a los colombianos, ofreciéndoles un puesto, un contrato a cambio del voto. Decreto número 5. Se reversan las decisiones arbitrarias de intervención y liquidación de las entidades de aseguramiento en el sector de salud, de las EPS. Bueno, y así hay más decretos. Esto es con efectividad, con resultados, con preparación. Porque sin esto, sin este trabajo, Colombia no tendrá un nuevo rumbo. No más charlatanería, vamos a la realidad, vamos a los hechos, vamos a lo que Colombia necesita. Y eso lo traduciremos en decretos el 7 de agosto del 2026. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Recuerden que les dejo una reflexión en programa layave.com y si Dios quiere nos vemos dentro de 8 días con más temas de interés o antes si el mundo nos necesita. Chao.